Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a este tema donde continuamos el estudio de las funciones lineales y cuadráticas y ahora vamos a adentrarnos en las funciones cuadráticas. Bien, ¿qué funciones son estas? La función cuadrática es aquella cuya gráfica es una parábola. Si os acordáis del tema de lugares geométricos donde estudiasteis las cónicas, ya visteis la forma que tenía una parábola, que es esta que estáis viendo en la imagen, ¿no? Podéis ver por pantalla. Bien, además, estas funciones tienen una ecuación, una forma algebraica de este tipo. F de x es igual a ax al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números, son coeficientes, y a siempre tiene que ser distinto de 0, porque si fuese 0, obviamente me quedaría la forma de una recta y no sería una parábola. B y c sí pueden valer 0, ¿de acuerdo? Bien, vamos ahora a ver qué elementos tiene una parábola. Bueno, antes de nada, hago un ejemplito, ¿no? Una función parabólica sería f de x, por ejemplo, 2x al cuadrado menos 3x más 1. Esta sería una parábola. También puede ser x al cuadrado menos 2 o f de x igual a x al cuadrado más 2x. Todas ellas son parábolas o funciones cuadráticas, en las que en el primer ejemplo, por ejemplo, aquí a valdría 2, b menos 3, c 1, en el siguiente a valdría 1, b 0 y c menos 2, y en la última a valdría 1 y b más 2. Bueno, ¿qué elementos tiene una parábola? Bien, una parábola siempre presenta un vértice, que es el punto donde la función pasa de ser creciente a decreciente, o a la inversa, pasa de ser creciente a decreciente. Por lo tanto, es un máximo o un mínimo, depende de la función. ¿Y de qué va a depender? Bueno, pues va a depender del valor de a. Si a, de la expresión algebraica, si a es menor que 0, es decir, si es negativo, va a ser un máximo. Por ejemplo, f de x igual a menos x al cuadrado, esta función tendría un máximo. Pero si a es positivo, x al cuadrado, esa función sería un mínimo. Además, podéis ver que esta parábola presenta un eje de simetría, que es una recta perpendicular al eje x o paralela al eje y, es lo mismo, y pasa por el vértice. Este eje me divide a la curva en dos partes iguales, ramas, ¿de acuerdo? Se llama. Y por último, decir que cuanto mayor sea el valor absoluto de a, más pegaditas van a estar las ramas al eje de simetría. ¿Qué quiere decir esto? A ver, imaginaos que esta parábola se corresponde con el f de x igual a menos x al cuadrado. Bueno, pues si yo tuviese otra de f de x igual a menos 2x al cuadrado, las ramas estas van a estar más pegadas al eje de simetría. Podrían hacer algo así, por ejemplo. ¿Vale? Si fuese menos 3x al cuadrado, pues incluso más pegadas todavía. Y así sucesivamente. Bien, veamos ahora las propiedades o cómo se estudiaría una función cuadrática. Bien, si nos fijamos en la expresión algebraica, ax al cuadrado más bx más c, y quiero mirar, y me fijo también en la forma de la gráfica, puedo observar que estas funciones son continuas en todo R, ¿vale? Por lo tanto, el dominio también es todo R. ¿Qué quiere decir esto que el dominio era todo R? Bueno, que yo puedo ponerle cualquier valor a la x para obtener cualquier valor, para obtener un valor en la y, ¿de acuerdo? Esto es siempre, en todas las funciones cuadráticas son continuas en todo el dominio y el dominio es todo R. Además, el vértice se puede calcular mediante la siguiente expresión que veis aquí. Y esto es importante, ¿de acuerdo? Esta me la tengo que saber para conocer el vértice. Bien, vamos a verlo con el ejemplo que veis en pantalla. Yo sé que el vértice es este puntito de aquí, ¿vale? Pero voy a ver si yo, sin necesidad de hacer la gráfica, cómo podría encontrar el vértice de mi función. Bueno, pues yo sé que la coordenada x de mi vértice siempre va a ser menos b partido de 2a. Entonces, para este caso que tengo aquí, b vale 4, pues yo puedo poner
menos 4 y a vale menos 1. Pues entonces pongo menos 2, perdón, 2 por menos 1. Esto es 4 entre menos 2, menos 4 entre menos 2 me daría 2. Entonces yo sé que el vértice va a tener de coordenada x 2. ¿Cómo puedo saber yo ahora la coordenada y? Bueno, pues para saber la coordenada y, lo que tengo que hacer es la imagen de la función en 2. Es decir, hago f de 2. En este caso, f de 2, si yo lo hago, me da menos y ahora 2 al cuadrado más 4 por 2 menos 1. Al hacer estas operaciones, me daría que f de 2 vale 3. Por lo tanto, el vértice sería el punto 2, 3. Como podéis ver, es el que se corresponde aquí. El eje de simetría sería la recta x igual a menos b partido de 2a. Sería esta de aquí. ¿Vale? Este sería el eje de simetría. Bien, para hallar los puntos de corte con el eje x. Bien, para hallar los puntos de corte con el eje x, me tengo que fijar en esto y en esto de aquí. ¿Qué tiene de característicos estos puntos? Que la y vale 0. Bueno, pues si yo tengo la ecuación y menos 2x al cuadrado más 4x menos 1, en los puntos en los que y vale 0, pues simplemente tengo que hacer 0, porque sí es igual a menos 2x al cuadrado más 4x menos 1. Y resolver esta ecuación de segundo grado para encontrar los valores de la x, ¿vale? Que me darían estos puntos. ¿Y cómo serían los puntos de corte con el eje y? Bueno, pues en esto me tendría que fijar aquí, en este punto de aquí. El eje y, ¿qué tiene de característico este punto? Bueno, que aquí la x va a valer 0. Entonces lo que tengo que hacer es ir a mi función y hacer f de 0 y a ver cuánto me va a dar, ¿no? Entonces, si yo lo hago, imaginaos que una función f de x es ax al cuadrado más bx más c. Si yo hago eso para mi función, hago la imagen cuando x vale 0, hago f de 0, bueno, repito, f de 0 va a ser a por 0 al cuadrado más b por 0 más c. De aquí me va a quedar, aquí me queda solo la c, es decir, me va a quedar el término independiente. Fijaros, en mi ejemplo, el término independiente es menos 1 y el punto de corte con el eje y es menos 1 también. ¿Vale? Bueno, pues este sería el estudio de una función cuadrática. Venga, hasta luego.